Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Mi nombre es Manuel Ocampo Ponce y como siempre les saludo con mucho cariño, con mucho afecto desde esta bendita señal de Mariavisión, Luz Católica. Estamos en su programa Concilios y les mandamos un saludo a nuestros amigos de Norte, Centro, Sudamérica, nuestros amigos de España, de Estados Unidos y de todos los países a los que llega la señal de Mariavisión. En este programa vamos a tratar un tema sobre la Virgen en el Concilio Vaticano II. El tema de la Virgen está dividido en dos partes y una de las partes se refiere principalmente a lo que es el oficio de la Bienaventurada Virgen María en la economía de la salvación, y esta parte que vamos a tratar hoy se dedica a la unión íntima de la Virgen María, de la Bienaventurada Virgen María, con la Iglesia. Así es que quédese con nosotros, bienvenidos, comenzamos. Estamos aquí en su programa Concilios, muy contentos. Estamos aquí muy contentos con ustedes como siempre, porque nos permiten entrar a sus hogares. Su programa Concilios está tratando el Concilio Vaticano II. Para los que es la primera vez que ven este programa, el Concilio Vaticano II es el último de los 21 concilios ecuménicos que se han celebrado en la Iglesia Católica en los 2000 años de Iglesia Católica, aparte del primer concilio de Jerusalén, que fue en el año 49, cuando todavía San Pedro estaba con los apóstoles y fungió como primer papa en ese primer concilio. Pero a partir de ese se han celebrado 21 concilios ecuménicos en la Iglesia Católica, y en estos concilios ecuménicos se tratan asuntos principalmente relacionados con lo que es la fe y las costumbres. Se van afinando algunas desviaciones que se han dado en estos temas, o se van definiendo también dogmas y formulaciones, se van formulando también decretos, normatividades por las que se rige a la Iglesia y que tienen carácter obligatorio como magisterio ordinario de la Iglesia para todos los fieles católicos. Por eso son tan importantes los concilios, y también es tan importante todos los documentos que salen a partir de estos sínodos o de estas reuniones, que cuando son ecuménicas, es decir, de toda la Iglesia, involucran a todos los fieles. Y este es el caso del Concilio Ecuménico, es decir, de toda la Iglesia, Vaticano II, que, bueno, sacó muchísimos documentos, entre los cuales se encuentran 4 constituciones, 2 constituciones dogmáticas, la Dei Verbum y la Lumen Gentium, además de la Constitución sobre la liturgia y la Constitución pastoral sobre la Iglesia también. Pero ahorita nos hemos dedicado al estudio de la Constitución dogmática sobre la Iglesia, la dogmática, que es Lumen Gentium, y estamos terminando, y en esta última parte de esta Constitución dogmática se está dedicando el concilio, o la dedicó, a lo que es la Bienaventurada Virgen María. Por lo tanto, esta parte de esta Constitución dogmática, que es uno de los documentos más importantes del Concilio Vaticano II, por ser dogmática y por toda su riqueza y su contenido que tiene, tanto pastoral como doctrinal, porque recordemos que la pastoral siempre debe ir fundamentada o cimentada en una muy sólida doctrina. Por lo tanto, cuando decimos que un concilio es pastoral, queremos decir, o va implícito, que es eminentemente dogmático y doctrinal. La práctica sin teoría no se puede concebir, y por eso tenemos estas constituciones dogmáticas. Y en esta parte sobre la Bienaventurada Virgen María, ya decíamos que viene una parte que es sobre su papel en la economía de la salvación,
y esta parte que vamos a ver hoy, que es la unión íntima que hay entre la Bienaventurada Virgen María y la Iglesia Católica. Es una unión muy profunda que hay, porque fíjense ustedes que la Virgen es modelo o prototipo o tipo, como dice la Constitución Lumen Gentium, de lo que es la Iglesia. Recordemos que la Virgen es ante todo Virgen y Madre. ¿Madre de quién? De Cristo. Y si nosotros concebimos a la Iglesia como la concibe este documento, la Lumen Gentium, tanto como el cuerpo de Cristo, como el pueblo de Dios, la Virgen María es el primer modelo a seguir de esta Iglesia que se ha pues formado, ¿verdad?, bajo la cabeza de Cristo y bajo la unidad que nos da el Espíritu Santo, que es el que anima y da vida a la Iglesia. Entonces, nosotros los católicos, bueno, sabemos que el único mediador es Cristo. Sin embargo, gracias a la fe, la esperanza y la caridad, tres virtudes teologales que se dan en modo eminentísimo en la Santísima Virgen María, gracias a ese sí, al fiat que dio la Bienaventurada Virgen, es que pudo encarnarse y entrar la salvación al hombre. Por eso la Virgen María es la nueva Eva, pero también es el modelo de la Iglesia, el modelo a seguir, porque es llena de gracia. Es la criatura más perfecta de toda la creación. No hay ángel, ni hombre, ni nada más perfecto, excepto Cristo, que es Dios y hombre verdadero, pero fuera de Cristo, Dios y hombre verdadero, en toda la creación, fuera de lo que es Dios, el ser más perfecto de la creación es la Bienaventurada Virgen María. Por ella entra, por todas las gracias que tiene ella, entra la salvación al mundo y se encarna. Y fíjense, por eso la Iglesia, que sigue el modelo de la Virgen, pues es también virgen en cuanto que custodia la fe y es madre en cuanto que la Iglesia también engendra por el Espíritu Santo, por la acción del Espíritu Santo y mediante el bautismo y la transmisión íntegra de la palabra de Dios, engendra a los hijos de la Iglesia que han de ser partícipes de la salvación. Entonces, fíjense ustedes en esta analogía. Recordemos que la palabra analogía significa en parte igual y en parte distinta, o en parte distinto, en este caso distinta porque se trata de la Iglesia y de la Bienaventurada Virgen María, como hay esta analogía, es decir, esta comparación tan importante en donde la Virgen es el modelo de la Iglesia, en cuanto que es Virgen y Madre, y en cuanto que custodia como Virgen y Madre también lo que es la integridad, la santidad, representa la santidad de la Iglesia, y la integridad de la palabra también la cuida, así como la Virgen cuidó a Jesucristo, es Madre de Dios, también es madre de todos nosotros, y así como lo tuvo en su seno, lo alimentó, lo hizo crecer en la palabra también, porque aun cuando él era la palabra, en cuanto asumió la humanidad completa, él fue creciendo en ciencia como cualquier ser humano. ¿Y quién custodió y quién cuidó todo eso? Pues nada más y nada menos que la Bienaventurada Virgen María. Por eso en este programa vamos a ir viendo cuáles son estas comparaciones o estos prototipos que encontramos en la Santísima Virgen María y que se encuentran también en la Iglesia Católica, para que nosotros con esto podamos entender también por qué debemos venerar a la Virgen y rendirle, como se ha hecho en toda la historia de la Iglesia, el debido lugar, ¿sí? Porque ella ya se encuentra ahora glorificada en el cielo. ¿Qué quiere decir glorificada? Reconocida en su altísima dignidad en el cielo, en cuerpo y alma, de modo que toda la Iglesia ya podemos decir que es santa, porque aunque la Iglesia peregrinante se encuentra en camino y
ella es refugio sobre todo de los que estamos aquí y que somos pecadores y que estamos todavía luchando con el pecado, a veces que lo logramos, a veces vamos mejor, a veces peor, pero en ella ya se cumple toda la salvación y por eso hay que entender en un sentido teológico profundo cuando decimos que la iglesia es santa, y es santa también no solo porque Cristo es la cabeza y el Espíritu Santo el alma, sino porque la Virgen manifiesta y en ella se encuentran las virtudes teologales en grado excelso, que es la fe, la esperanza y la caridad. Así es que bueno, como ven, este programa va a tener muchas cosas interesantes, pero sobre todo lo más importante es que nos lleve a la piedad, a un amor verdadero, sincero, que no sea estéril, de lo que es la Santísima Virgen María y que nos debe conducir principalmente a imitar todas las virtudes y todo lo que ella fue, porque imitando el ejemplo de la Virgen María quedaremos indefectiblemente unidos a Cristo, ¿sí? A Cristo por María. ¿Por qué? Porque así fue, así lo dispuso en la economía de la salvación Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos con todo esto tan interesante que vamos a compartir con ustedes. Estamos aquí en su programa Concilios y quiero recordarles las vías de comunicación. Tenemos el Twitter @filos1403, es mi Twitter. Ahorita está un poco baja la señal, de modo que no se desanimen si no les contesto inmediatamente, pero por favor, sí es muy importante para nosotros que nos den sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, para que nosotros podamos interactuar con ustedes. Tal vez no les pueda contestar ahorita porque están entrando muy despacito por la señal que está un poco baja, pero se los contesto con toda seguridad en cuanto yo esté en un lugar donde tenga más señal, o a lo mejor en este mismo momento, si se va componiendo la señal, yo les contestaré. Para los que no tengan Twitter, tampoco se desanimen, porque tenemos el correo concilios@mariavision.com. Este correo yo lo reviso siempre, de modo que si ustedes me escriben ahora mismo, yo en un rato o a lo mejor en el transcurso del día de mañana les contesto también, les respondo todas sus dudas. Lo importante es que estemos en comunicación constante. También tenemos los teléfonos de María Visión que, bueno, pueden ustedes llamarnos, hacer alguna pregunta por el teléfono y me pasarán la pregunta y yo les haré la respuesta. Entonces, bueno, estamos hablando de la bienaventurada Virgen María y su unión íntima con la Iglesia. ¿Quién puede estar más unido que la Santísima Virgen María a la Iglesia? Si la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Así como Cristo estuvo unido a María, puesto que fue en su vientre que se desarrolló el Salvador, así la Iglesia también está unida de una manera tan fuerte. Pero para esto hemos preparado aquí un material que esperemos les guste y les ayude a aclarar mucho sobre este misterio de la Santísima Virgen. En el número 3 romano de la Constitución Dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium, en que se trata el tema sobre la bienaventurada Virgen María y la Iglesia, y específicamente en su parágrafo 63, afirma textualmente que la bienaventurada Virgen, por el don y la prerrogativa de maternidad divina, con la que está unida al Hijo Redentor y por sus singulares gracias y dones, está unida también íntimamente a la Iglesia. La Madre de Dios es tipo de la Iglesia, como ya enseñaba San Ambrosio, a saber, en el orden de la fe, de la caridad y de la perfecta unión con Cristo. Porque en el misterio de la Iglesia, que con razón también es llamada Madre y Virgen, la bienaventurada Virgen María la precedió, mostrando en forma eminente y singular el modelo de la Virgen y de la Madre,
pues creyendo y obedeciendo, engendró en la tierra al mismo Hijo del Padre, y esto sin conocer varón, cubierta con la sombra del Espíritu Santo, como nueva Eva, prestando fe, no adulterada por duda alguna, no a la antigua serpiente, sino al mensaje de Dios. Dio a luz al Hijo, a quien Dios constituyó como primogénito entre muchos hermanos, a saber, los fieles a cuya generación y educación coopera con materno amor. Y en los números 64 y 65 continúa diciendo textualmente que ahora bien, la Iglesia, contemplando su arcana santidad e imitando su caridad y cumpliendo fielmente la voluntad del Padre, también ella es hecha madre, por la palabra de Dios fielmente recibida. En efecto, por la predicación y el bautismo engendra para la vida nueva e inmortal a los hijos concebidos por el Espíritu Santo y nacidos de Dios. Y también ella es virgen que custodia pura e íntegramente la fe prometida al esposo e imitando a la madre de su Señor. Por la virtud del Espíritu Santo, conserva virginalmente la fe íntegra, la sólida esperanza, la sincera caridad. Mientras que la Iglesia, en la Beatísima Virgen, ya llegó a la perfección, por la que se presenta sin mancha ni arruga, los fieles, en cambio, aún se esfuerzan en crecer en la santidad, venciendo el pecado, y por eso levantan sus ojos hacia María, que brilla ante toda la comunidad de los elegidos como modelo de virtudes. La Iglesia, reflexionando piadosamente sobre ella y contemplándola en la luz del Verbo hecho hombre, llena de veneración, entra más profundamente en el sumo misterio de la Encarnación y se asemeja más y más a su esposo. Porque María, que habiendo entrado íntimamente en la historia de la salvación, en cierta manera en sí une y refleja las más grandes exigencias de la fe, mientras es predicada y honrada, atrae a los creyentes hacia su Hijo y su sacrificio, y hacia el amor del Padre. La Iglesia, a su vez, buscando la gloria de Cristo, se hace más semejante a su excelso modelo, progresando continuamente en la fe, la esperanza y la caridad, buscando y obedeciendo en todas las cosas la divina voluntad. Por lo cual, también en su obra apostólica, con razón, la Iglesia mira hacia aquella que engendró a Cristo, concebido por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen, precisamente para que por la Iglesia nazca y crezca también en los corazones de los fieles. La Virgen, en su vida, fue ejemplo de aquel afecto materno con el que es necesario estén animados todos los que en la misión apostólica de la Iglesia cooperan para regenerar a los hombres. Y en el número 4 romano, en que la Lumen Gentium se refiere al culto a la bienaventurada Virgen en la Iglesia, en el número 66 menciona textualmente que María, que por la gracia de Dios, después de su Hijo, fue exaltada por sobre todos los ángeles y los hombres, en cuanto que es la Santísima Madre de Dios, que intervino en los misterios de Cristo, con razón, es honrada con especial culto por la Iglesia. Y en efecto, desde los tiempos más antiguos, la bienaventurada Virgen es honrada con el título de Madre de Dios, a cuyo amparo los fieles en todos sus peligros y necesidades acuden con sus súplicas. Especialmente desde el Sínodo de Efeso, el culto del pueblo de Dios hacia María creció admirablemente en la veneración y el amor, en la invocación e imitación según las palabras proféticas de ella misma. Me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque hizo en mí cosas grandes el que es poderoso. Este culto, tal como existió siempre en la Iglesia, aunque es del todo singular, difiere esencialmente del culto de adoración que se rinde al santo y contribuye poderosamente a este culto, pues las diversas formas de la piedad hacia la Madre de Dios que la Iglesia ha aprobado dentro de los límites de la doctrina sana y ortodoxa, según las condiciones de los tiempos y lugares y según la índole y modo de ser de los fieles, hacen que, mientras se honre a la Madre, el Hijo, por razón del cual son todas las cosas y en quien tuvo a bien el Padre, que morase toda la plenitud, sea mejor reconocido, sea amado, sea glorificado y sean cumplidos sus mandamientos.
¿Ven por qué queremos tantísimo a la Santísima Virgen en la Iglesia Católica? Por eso queremos tanto, por eso es tan querida la Virgen, porque en ella, fíjense, se unen y se reflejan y se realizan las más altas y grandes exigencias de la fe. O sea, en ella se realiza ya la redención, la salvación de un modo pleno y perfecto. Y por eso la misma Iglesia la imita como modelo, como su modelo de santidad, de perfección, de fe, de esperanza y de caridad. Y en esto de la caridad, no sé si se dieron ustedes cuenta en este video que acabamos de pasar, cómo el amor maternal que la Virgen tuvo a Jesucristo y que nos tiene a todos nosotros como si fuéramos su propio cuerpo de su propio Hijo, es el amor que nosotros debemos tomar como modelo cuando estamos nosotros relacionados, o sea, es decir, todos los bautizados, que tenemos una exigencia de evangelizar, es decir, de llevar el mensaje cristiano a los demás. Ese es el amor que debemos tener, el amor que tiene la Santísima Virgen María, que tuvo y que tiene a su Hijo Jesucristo, y en él a todos y cada uno de nosotros. Aparte, no sé si también se dieron cuenta ustedes con las imágenes, cómo hay como una analogía en el caso de, por ejemplo, el pueblo de México, que es un pueblo que era un pueblo pagano antes de que llegaran los españoles, y sin embargo se ve al águila devorando la serpiente. Y cómo también vemos que María se encuentra pisando la cabeza de la serpiente. Si nosotros analizamos el texto de Génesis 3:15, veremos que ahí ya viene prefigurado desde el Antiguo Testamento como la que va a vencer a la serpiente es la Virgen María pisando su cabeza, ¿sí? ¿Por qué? Porque gracias al sí de María, acuérdense que el pecado entró por el no de Eva, por la desobediencia de Eva. O sea, por una mujer entró el pecado y por una mujer entra también la salvación. Lo que quedó atado por Eva se desata por María, dice también esta constitución dogmática Lumen Gentium y la doctrina católica de los padres de la Iglesia que siempre veneraron a la bienaventurada Virgen María. Y entonces vamos viendo cómo ella es modelo perfecto en la Iglesia, de tal modo que cuando nosotros profundizamos en el conocimiento de la Virgen, conocemos mejor a la Iglesia, pero también conocemos mejor a Cristo y nos unimos mejor con Él. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado de no caer en excesos o en defectos. Como toda virtud, tiene que haber justo medio en la veneración. Pero bueno, vamos a un corte y después seguimos con este tema tan interesante. Estamos aquí de regreso en su programa Concilios, hablando sobre la bienaventurada Virgen María, y aunque tenemos un poco baja la señal de internet, les pido que por favor no dejen de mandarnos sus comentarios y sus preguntas, que yo les pienso contestar en cuanto tenga un poco más de señal. Y estamos analizando este documento y viendo cómo la bienaventurada Virgen María es prototipo o modelo de lo que es la Iglesia. En ella se realiza lo que la Iglesia peregrinante va a ser. Fíjense, ella ya está glorificada, es decir, reconocida en cuerpo y alma en el cielo. Y por eso es nuestro consuelo, nuestro modelo, nuestro refugio de los que estamos en la Iglesia peregrinante. Es un aliento muy grande tener a la Santísima Virgen, que ya la tenemos como modelo de la realización de la salvación en el hombre, del hombre redimido. Y entonces por eso nosotros y este concilio y toda la tradición de la Iglesia Católica, porque pensemos que un concilio como el Concilio Vaticano II no es una ruptura nunca con el pasado, como algunas personas intentaron después hacer ver de este concilio, sino es una recuperación, una continuidad y una profundización y esclarecimiento y explicitación de lo que se ha venido enseñando en toda la historia de la Iglesia. Y entonces tan es así que habla muy claramente el documento
de lo que es la veneración, el culto que le debemos dar a la Virgen, que como les decía, no debe ser ni por exceso ni por defecto. Pero además también con esto viene el culto que debemos dar y que siempre se le ha dado en la iglesia, tanto a Cristo, que es el culto a Dios, que es adoración, como la veneración a los santos y a la Santísima Virgen. Incluso en las imágenes vemos con tristeza que en algunas iglesias quitan las imágenes de los santos o de la Santísima Virgen, y eso va contra lo que es el espíritu del concilio. Y eso se puede ver claramente cuando nosotros escuchamos o leemos en los documentos directos. Por eso hay que leer los documentos del concilio. Mucho se habla de lo que son los comentarios de los medios de comunicación, pero no vamos al texto. Por eso hemos preparado también aquí en este bloque otro material con el texto clarísimo para que ustedes puedan de primera voz escuchar lo que viene en este documento. Pongan mucha atención. El número 67, la Constitución Dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium, se refiere a la Bienaventurada Virgen afirmando textualmente que el Sacrosanto Sínodo enseña en particular y exhorta al mismo tiempo a todos los hijos de la Iglesia que cultiven generosamente el culto, sobre todo litúrgico, hacia la Bienaventurada Virgen, como también estimen mucho las prácticas y ejercicios de piedad hacia ella, recomendados en el curso de los siglos por el Magisterio, y que observen religiosamente aquellas cosas que en los tiempos pasados fueron decretadas acerca del culto de las imágenes de Cristo, de la Bienaventurada Virgen y de los santos. Asimismo, exhorta encarecidamente a los teólogos y a los predicadores de la divina palabra que se abstengan con cuidado tanto de toda falsa exageración como también de una excesiva estrechez de espíritu al considerar la singular dignidad de la Madre de Dios. Cultivando el estudio de la Sagrada Escritura, de los santos padres y doctores y de las liturgias de la Iglesia bajo la dirección del Magisterio, ilustren rectamente los dones y privilegios de la Bienaventurada Virgen, que siempre están referidos a Cristo, origen de toda verdad, santidad y piedad. Eviten celosamente todo aquello que sea de palabra, sea de obra, puede inducir a error a los hermanos separados o a cualesquiera otros acerca de la verdadera doctrina de la Iglesia. Recuerden, pues, los fieles, que la verdadera devoción no consiste ni en un afecto estéril y transitorio, ni en vana credulidad, sino que procede de la fe verdadera, por la que somos conducidos a la excelencia de la Madre de Dios y somos excitados a un amor filial hacia nuestra Madre y a la imitación de sus virtudes. Por último, la Constitución Dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium del Concilio Vaticano II termina con el número 5 romano en los parágrafos 68 y 69 dedicados a María, signo de esperanza cierta y consuelo para el pueblo de Dios peregrinante, diciendo textualmente las siguientes palabras: Entre tanto, la Madre de Jesús, de la misma manera que ya glorificada en los cielos, en cuerpo y en alma, es la imagen y principio de la Iglesia que ha de ser consumada en el futuro siglo. Así, en esta tierra, hasta que llegue el día del Señor, antecede con su luz al pueblo de Dios peregrinante como signo de esperanza segura y de consuelo. Ofrece gran gozo y consuelo para este sacrosanto sínodo el hecho de que tampoco falten entre los hermanos separados quienes tributan debido honor a la Madre del Señor y Salvador, especialmente entre los orientales, que corren parejos con nosotros por su impulso fervoroso y ánimo devoto en el culto de la siempre Virgen Madre de Dios. Ofrezcan todos los fieles súplicas insistentes a la Madre de Dios y Madre de los hombres, para que ella, que estuvo presente a las primeras oraciones de la Iglesia, ahora también, ensalzada en el cielo sobre todos los bienaventurados y los ángeles, en la comunión de todos los santos, interceda ante su Hijo, para que las familias de todos los pueblos, tanto los que se honran con el nombre de cristianos como los que aún ignoran al Salvador, sean felizmente congregados con paz y concordia en un solo pueblo de Dios,
para gloria de la Santísima e Individua Trinidad. Todas y cada una de las cosas que en esta constitución dogmática han sido consignadas han obtenido el placet de los padres, y nos, en virtud de la potestad apostólica, a nos confiada por Cristo, todo ello juntamente con los venerables padres lo aprobamos, decretamos y estatuimos en el Espíritu Santo y ordenamos que lo establecido por el sínodo se promulgue para gloria de Dios. Roma, en San Pedro, día 21 de noviembre de 1964. Yo, Paulo, obispo de la Iglesia Católica. Así termina la Constitución dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II. Ahora vimos también cómo termina esta constitución dogmática, en donde viene la firma del Papa y además cómo decretan, cómo establecen todos los padres conciliares esto que ha quedado dicho. Por eso es que esto que viene en los documentos oficiales de la Iglesia y que es magisterio ordinario de la Iglesia, hay obligatoriedad de todos los fieles cristianos del asentimiento a estas verdades de fe. Y no solamente del asentimiento, sino que también tenemos que estudiar, que reflexionar estos documentos, porque estos documentos son la enseñanza de la Iglesia para los fieles cristianos. A veces nos quejamos mucho los católicos de que pues no hay donde nos puedan enseñar las verdades de fe. Y lo que pasa es que no hacemos un esfuerzo por buscar, por informarnos qué es lo que la Iglesia tiene como madre y maestra para los fieles católicos. Por eso el Papa Benedicto XVI, ahora emérito, en su momento convocó al Año de la Fe y por eso nos ha pues exhortado a que estudiemos y profundicemos en el Concilio Vaticano II, en todos sus documentos, en su historia, en todo lo que se ha puesto ahí, y también en el Catecismo de la Iglesia Católica, que es un fruto exquisito del Concilio Vaticano II. El Catecismo que ahora tenemos es uno de los tesoros del concilio, que surge muchos años después, pero ¿de qué? De toda esta reflexión que tuvieron los padres conciliares en el sínodo. Pero bueno, quiero mandarles un saludo aquí a algunos amigos que ya nos están llegando, a Gerardo Segovia, a Juan Manuel, a David Hernández, a Francisco Velasco, a Mónica Martínez, a Paulina, también a Armando López, a Marisol Sánchez Hernández, a Carlos Vargas Vidal, a Vero Ruiz. Les mandamos muchos saludos también. Les mando saludo a la maestra María del Carmen Elizundia Ponce, a Martín Villalobos Villis, a todos los amigos seminaristas del Seminario de Cuernavaca, Morelos, un saludo muy afectuoso. Pero vamos a un corte y regresamos con más sobre este tema. Estamos en su programa Concilios, aquí en María Visión, analizando el documento, ya terminando el documento, la Constitución Dogmática Lumen Gentium, en lo que se refiere a la Bienaventurada Virgen María, modelo y prototipo de la Iglesia. Lo más importante en la Virgen es seguir su ejemplo. Por eso es que el concilio exhorta a los actos litúrgicos, a los actos de veneración y de piedad a la Virgen, pero sin quedarnos cortos, es decir, sin estrechez ni tampoco exageración, evitando todo lo que de palabra o de obra pueda inducir al error. A veces los católicos somos muy piadosos, muy entusiastas,
pero poco reflexivos y poco aprendemos y queremos estudiar y escuchar lo que la Iglesia nos enseña. Y entonces nos vamos dejando llevar a veces por los sentimientos y entonces caemos en o exageraciones o en limitaciones o en un desprecio a lo que debe ser el debido culto a la Santísima Virgen María, o en una exageración en donde hay hermanos que ya andan viendo a la Virgen hasta en las cucharas, en los manteles y no sé en qué en tantas partes. Estas dos cosas son pecados, ¿verdad?, contra la fe por exceso o por defecto. Recordemos que el pecado por defecto contra la fe, que es una virtud teologal infusa que Dios nos da, se llama herejía. Cuando se peca porque no se cree en una verdad de fe, por ejemplo, en la virginidad de María, es muy grave, es una herejía no creer en eso, ¿sí? Pero también puede pecarse por exceso, cuando nosotros nos creemos cualquier cosa, ¿sí? Y entonces andamos atrás de los visionarios y de las visionarias y de las videntes y de los videntes. No decimos que la Virgen no se manifieste, puesto que se ha manifestado en toda la historia de la Iglesia, siempre ha estado y ahí están las apariciones de la Virgen, de Guadalupe y de todas las apariciones que ha habido en la historia. De hecho, si la Virgen es nuestra madre, está con nosotros, es nuestro refugio, nuestro consuelo, nuestra luz que nos ilumina, que nos guía, nuestro modelo de virtud, ¿cómo no va a estar con nosotros? ¿Cómo no se va a manifestar? Pero sin embargo, nosotros tenemos que distinguir como católicos lo que es el depósito de la fe, es decir, lo que como católicos estamos obligados a creer, y lo que son a lo mejor revelaciones particulares que no debemos nosotros confundir con lo que es la revelación universal. Una cosa es que sea una verdad de fe, la bienaventurada Virgen María, su virginidad, la maternidad, que es madre de Dios, que es madre de la Iglesia, virgen y madre. Por eso la Iglesia también es virgen y madre, porque sigue el modelo de la Iglesia. Pero otra cosa muy distinta es que una revelación privada o particular, que a alguien que se le aparezca a la Virgen en un momento dado, haya obligación de los que no recibieron esa revelación particular de creer. No estamos obligados a creer las revelaciones privadas y particulares, y aquí en esto el documento es muy preciso en decir que hay que tener cuidado en todo lo que induce al error. Hay que por eso conocer bien lo que es la Virgen y amarla y venerarla rectamente, es decir, como modelo y como camino para llegar a Jesucristo, porque la Virgen, ¿qué más puede querer? Que esa unión tan íntima que tiene ella con Cristo, la tengamos nosotros también. Es decir, no hay otra función más importante en la Virgen que unirnos a Cristo como Cristo estuvo unido a ella por el Espíritu Santo. Por eso es que una fe madura, una fe sincera, pues quiere a la Virgen, la venera, le da su lugar, los actos litúrgicos, los actos de piedad que son tan importantes. Pero una fe que está mal por defecto, pues no le da la importancia a la Virgen que debe tener, y eso está mal. O cae en la credulidad, yéndose con todos los videntes y no sé qué tantas cosas, que no es que no pueda parecerse la Virgen y demás, pero no es maduro, de una fe madura, andar tras de ver si la Virgen está, a lo mejor, como les digo, hasta en una cuchara, en el metro, o yo no sé, en cada cosa que decimos y que induce al error. Otra cosa también, por último, hermosísima, es que nuestros hermanos separados hay que unirlos, hay que llevarlos, y de entre estos hermanos separados, los de la Iglesia Ortodoxa han ido caminando con nosotros al parejo, al paralelo, en lo que es el crecimiento, en el conocimiento, en la veneración de la Virgen, de la bienaventurada Virgen María. Por eso nos une mucho, sobre todo a la Iglesia Ortodoxa, y por eso también el documento acaba diciendo que no debemos dejar de orar a la Virgen para que nos santifique, para que Cristo nos pueda santificar y para que la iglesia peregrinante acabe y llegue a lo que es la iglesia celestial. Nadie mejor que la Virgen puede interceder por nosotros
como pecadores, como peregrinos ante Dios, para que se realice nuestra santificación. Y por eso nosotros debemos siempre orar y no desistir. Dice clarísimo que insistir a la Virgen en la oración en todo tiempo y en todo lugar, para que interceda ella por nosotros y alcancemos la santidad. Nosotros somos pecadores, pero la Virgen es nuestro refugio y no hay que desanimarnos nunca, porque ella es nuestro modelo, nuestro refugio, pero también es Madre de misericordias, es decir, derrama sus misericordias en nosotros para que alcancemos la santidad. Pero vean, como siempre, el tiempo se va rapidísimo en este programa y bueno, pues ha sido un gusto entrar a sus hogares, acompañarlos, que nos permitan entrar a su casa y acompañarles un tiempo y compartir con ustedes estas ideas y estos conocimientos, esta riqueza que no es de nosotros, sino de la Iglesia, del Concilio Vaticano II. Pero quédense aquí en la programación de María Visión, que siempre tiene cosas muy interesantes. Hasta la próxima. Muchas gracias. Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.